Herodes el Grande, un nombre manchado de infamia. Era un paranoico, un hombre violento y despiadado. Usurpó una dinastía de un siglo de tradición. Sus súbditos judíos lo repudiaban. Lo consideraban una marioneta impuesta por Roma. Se sometió al mandato romano y renunció al orgullo nacional judío. Herodes, acusado de perpetrar una masacre, acaba sumido en la locura y la enfermedad, mientras los que le rodean padecen la ira de su paranoia. Siempre estaba desconfiando, pendiente de dónde surgiría el siguiente alzamiento. El reguero de sangre que dejó Herodes amenaza con eclipsar una vida plagada de hazañas. No hay una sola persona que haya construido más y haya dejado una huella más significativa que Herodes. La historia de Herodes el Grande narra el ascenso de Judea bajo el dominio romano. La guerra de los judíos. Roma contra Jerusalén. El ascenso de Judea. Herodes comienza a reinar Judea en el año 37 a.C. Gracias al apoyo romano, su reinado dura hasta el fin del milenio. Cuando se augura el nacimiento de un nuevo rey, el Evangelio de Mateo acusa a Herodes de asesinar a todos los bebés varones de Belén. Era de esperar que Herodes intentara prevenir la llegada de un nuevo rey de los judíos, un Mesías, si creía que eso era lo que iba a pasar. Y también es evidente que este hombre era más que capaz de matar a niños sin pestañear. Herodes acaba con muchos de sus allegados para afianzar su poder. Pero, ¿es realmente el responsable de su mayor acto de brutalidad? Las atrocidades del dominio de Herodes se registran en Roma muchos años después. Flavio Josefo, que luchó en el levantamiento judío del 66 después de Cristo antes de escribir Historia del pueblo judío, dedica muchas páginas a Herodes el Grande. Flavio Josefo fue un maravilloso historiador judío del primer siglo de la Era Común. Entre las escrituras hebreas y el surgimiento del cristianismo, nos proporciona una gran parte de lo que actualmente sabemos sobre la historia política y religiosa de la época. Eso lo convierte en la figura principal de la que dependemos para entender ese periodo. Nos ofrece retratos vividos de batallas, escenas románticas, motivos eróticos. Incluye todos estos detalles sin perder de vista su responsabilidad como historiador. Flavio Josefo es nuestra mayor eminencia sobre Herodes. Nos habla de él en dos de sus obras, Antigüedades judías y La guerra de los judíos. No le gustaba mucho Herodes, y esa es una de las mayores pegas. Quería dejarnos claro lo malo que fue. Herodes no estaba destinado a ser rey de Judea. Una serie de inciertos acontecimientos trazan su camino al trono, pero también mancillan su nombre a ojos de sus súbditos. Durante el transcurso de su reinado, Herodes tuvo que afrontar muchos desafíos. Uno de ellos fue no gustarle a la población judía. Lo veían como un usurpador, designado por un poder externo, los romanos, para dominarlos. Herodes no era de sangre real, pero su camino poco convencional hacia el poder comenzó mucho antes de su nacimiento. El reino de Judea estaba controlado por los asmoneos, una dinastía que había luchado contra las potencias externas para obtener la independencia judía. Por lo tanto, en la mente de muchas personas, eran los grandes salvadores del judaísmo. Eran el pueblo que había luchado contra los opresores extranjeros y había establecido la autodeterminación. Originalmente el reino asmoneo era muy pequeño, se limitaba a los alrededores de Jerusalén. Pero con el tiempo, los asmoneos ampliaron el tamaño de su reino, conquistando pueblos vecinos que no eran judíos. Su política era convertir a esos pueblos al judaísmo por la fuerza.
El padre de Herodes, Antípatro, era oriundo de Edom, una de las regiones obligadas a adoptar la fe judía. En ese momento, los edomitas se encontraron en una encrucijada. O asumían las costumbres judías o abandonaban su tierra. El hecho de que Herodes descendiera de un pueblo conquistado impregnaría todo su reinado. Había mucha gente que no consideraba que Herodes fuera lo suficientemente judío. Si alguien quería encontrar algo por lo que rechazar a Herodes, esa podía ser una muy buena razón. Sin embargo, el padre de Herodes era un hombre de gran influencia que estableció relaciones con Roma. Unos poderosos lazos que algún día facilitarían el ascenso de Herodes al trono. Antípatro, el padre de Herodes, era un verdadero genio político. Antípatro era consciente de la imperiosa necesidad de aliarse con los romanos. Eran una superpotencia invencible. De hecho, les fue fiel a los romanos hasta que murió. El padre de Herodes poseía una gran influencia en el círculo real asmoneo. Sin embargo, el país cae en una guerra civil. Dos hermanos, herederos asmoneos, se enzarzan en una disputa por la corona. El más joven comienza a reunir a los militares de la nación con la esperanza de controlar la región. Parece que fue mucho más que un instigador. Era muy ambicioso y así hizo valer su derecho al trono. El padre de Herodes, que prefería un monarca al que pudiera manipular, se puso de parte del mayor, Hircano. Según la narración de Flavio Josefo, Hircano II era bastante pasivo y perezoso. Dedicaba muy poco tiempo a los asuntos públicos. Su hermano era todo lo contrario, un hombre muy activo que hizo todo lo posible porque lo eligieran rey. La guerra entre los asmoneos tendría consecuencias nefastas. Ambas partes recurren a una potencia externa para resolver la disputa, lo que deriva en el ascenso de Herodes al trono. Mientras la guerra causa estragos en Judea, el general Pompeyo hace campaña en la vecina Siria, que linda con la República Romana. Ambos rivales asmoneos sobornan a Pompeyo para que apoye sus pretensiones reales. Mientras tanto, Roma aprovecha la oportunidad para ganar influencia en Judea. El interés de Roma en Judea estaba ligado principalmente a la ubicación de Israel, que recorre el Mediterráneo oriental. Es una zona muy importante, con rutas comerciales hacia el norte y el sur. Las provisiones para alimentar al Imperio Romano pasaban por Judea, pero en realidad lo que más valoraban los romanos era la posición estratégica de la región. Partia era el gran rival de Roma en la región. Era el único imperio que podía desafiar a Roma. Roma tenía interés en dominar Israel para protegerse de los partos del este que se adentraban en el Imperio Romano. La petición de intromisión de los asmoneos proporciona a Roma una garantía en la región. La familia de Herodes acaba tendiendo un puente entre los dos imperios. Los romanos hicieron lo que siempre hacían. Eligieron al más débil. Querían tener el control más directo posible, así que pusieron a Hircano II. Tenían claro que eso significaba que Antípatro, que tenía vínculos estrechos con todo tipo de peces gordos romanos, ejercería el poder detrás del trono. Lo controlaba todo desde las sombras. Antípatro fortalece sus lazos con la élite romana y refuerza relaciones que algún día beneficiarán a Herodes. En el año 47 a.C., Antípatro nombra a Herodes gobernador de Galilea, la frontera norte del reino. No tarda en estallar una revuelta en la región cuando los lugareños se niegan a pagar impuestos a los romanos, pero las fuerzas de Herodes sofocan sin piedad el levantamiento. Era muy enérgico y eficiente. Acabó con todo tipo de líderes rebeldes, a veces pasándose de la raya. No cabe duda de que Herodes no dejaba las cosas a medias. Pero conforme Herodes adquiere su reputación en Galilea, todo su mundo se trastoca. En el año 44 a.C., Julio César es asesinado y el padre de Herodes, Antípatro, no tarda en correr la misma suerte. Los partos, los grandes rivales de Roma,
aprovechan la situación para invadir el territorio y derrocar a Hircano. Herodes, partidario del Asmoneo destituido, se ve obligado a huir de Judea. Herodes era un genio de las habilidades bélicas y diplomáticas. No tardó en darse cuenta de que debía encontrar apoyo para derrotar a estos individuos que se habían apoderado del país. Herodes decide reunirse con sus aliados en Roma para implorarles que devuelvan a Hircano al poder. Con la esperanza de obtener una audiencia con el gobernante romano del este, Herodes se reúne con Marco Antonio. Marco Antonio fue un exitoso general romano y se ganó una gran autoridad por su cercanía a César. Era el principal general romano de la época. Cuando Herodes se reunió con Marco Antonio y le presentó su estrategia para controlar los pueblos de Judea, debió parecerle un individuo muy poderoso y con muchísimo potencial. Herodes le explica a Marco Antonio el conflicto en Judea y le suplica que reinstale los poderes legítimos. A cambio, asegura que cumplirá todos los intereses romanos en la región. Como Judea se encontraba en una sección tan rica del mundo romano, existía el incentivo monetario de mantener ese comercio en marcha, de conservar el flujo de dinero. Roma necesita un hombre de confianza en Judea, y la familia de Herodes siempre le ha sido leal. Herodes estaba en el lugar indicado. Había acudido a la persona correcta y sus planes ponían los intereses de Roma en primer plano. Roma nombra a Herodes rey de Judea y le otorga un ejército para alcanzar el trono. Esto demuestra la fuerza que tenía Roma. Podía llegar y decir, no queremos a la dinastía que lleva aquí un par de siglos. Creemos que este hombre debería ser el rey. O Herodes sabía que estaba allí para convertirse en rey y fue con el plan de conseguir que los romanos le proporcionaran el trono, o quizás solo pretendía que los romanos le ayudaran a resolver su situación y, para cuando salió de las cámaras del Senado, ya lo habían nombrado rey. Yo apuesto a que sabía lo que hacía. Era un hombre muy inteligente. Ya proclamado rey de Judea, Herodes acompaña a Marco Antonio a la colina Capitolina para sellar la coalición. El templo de Júpiter Óptimo Máximo, situado en la colina Capitolina, es el más importante de todo el mundo romano. Además, representa el centro de sus creencias politeístas. Ante la estatua de Júpiter, Herodes se vinculó no solo a los romanos, sino también a sus deidades. Los 10 mandamientos incluyen una prohibición contra la representación gráfica de cualquier tipo de dios, cualquier tipo de criatura viviente. Por un lado, los judíos debieron sentirse ofendidos por este tipo de comportamiento. Sin embargo, por otro, es posible que algunos entendieran que se trataba de una forma de doblegarse con fines políticos. Creo que Herodes pensaba que garantizar el futuro del pueblo judío implicaba convertirse en un estado sujeto al Imperio Romano. Herodes regresa a Judea con el poder de Roma sobre los hombros. Durante 3 años lucha por abrirse paso hasta la capital. Enviaron a Herodes con tropas romanas, una fuerza de combate verdaderamente formidable. Llevaban décadas recibiendo entrenamiento profesional y sabían cómo apoderarse de casi cualquier región. Las defensas de Jerusalén no se dejan doblegar fácilmente, pero finalmente los romanos irrumpen en la ciudad y proclaman el dominio de Herodes. Los romanos consideran a Herodes el gobernante, pero la población judía de Jerusalén no piensa lo mismo. El mayor desafío de Herodes, uno que no podía superar ni con su carisma ni con el uso de la violencia, era que fundamentalmente no era judío. Herodes necesitaba legitimar su posición ante el pueblo judío por sus orígenes controvertidos, que consideraban inaceptables. En especial debía enfrentarse a una parte considerable de la población que sentía nostalgia por el gobierno asmoneo. Para consolidarse como rey, Herodes exige la mano de una princesa asmonea, la nieta de Hircano, Mariamna.
Según todos los relatos, como los de Flavio Josefo, era una mujer muy atractiva y encantadora. Y según los escritos de este historiador, Herodes estaba loco por ella. Herodes sentía un gran apego por Mariamna como persona, pero también tenía la constante duda de que quizá no fuera lo suficientemente bueno, que tal vez solo pudiera permitirse esa relación gracias a su poder político y a su capacidad de acción militar. Le preocupaba que ese fuera el único motivo. Flavio Josefo escribe: En la mayoría de los aspectos es sensata y fiel a su marido. Sin embargo, hay algo en su naturaleza tan femenino como cruel. Lo trata con desprecio, como si fuera un esclavo, preso de la pasión que siente por ella. Mariamna le da a Herodes 2 herederos, pero él se casa con otras 9 mujeres y llega a tener al menos 14 hijos. Los asuntos de sucesión sacuden para siempre Palacio, lo que alimenta la paranoia de Herodes. Por mucho que se haya unido a la línea de los asmoneos, sigue temiendo la influencia que estos tienen sobre el pueblo. La paranoia persiguió a Herodes durante toda su vida. Siempre estaba desconfiando, pendiente de dónde surgiría el siguiente alzamiento. En el año 31 a.C., Herodes presentó cargos falsos de sedición contra Hircano. Veía revueltas en cada esquina. No podía ni descansar porque se pasaba el día pensando que alguien estaba conspirando contra él. Para eliminar cualquier posible amenaza, Herodes ordena que estrangulen al gobernante al que su familia solía respaldar. La era de la dinastía Asmonia, que había gobernado Judea durante más de 100 años, llega a su fin. A la edad de 36 años, Herodes es el rey indiscutible. Ahora es la dinastía herodiana la que posee el poder. Sin embargo, Herodes aún está lejos de tener la aceptación de la población judía como monarca legítimo. Está decidido a lograr que su nombre pase a la historia, pero como subordinado de Roma no puede perseguir conquistas y expandir su reino. Necesita otra forma de hacerse un nombre. Si no puedes participar en guerras, lo que te queda es construir. Herodes construyó mucho fuera de Judea, contribuyó a proyectos de construcción en todo el Mediterráneo, incluida Atenas, pero también construyó en Judea y se le recordaría por ello. Como temía que un día los judíos se sublevaran e intentaran matarlo, construyó una serie de palacios fortificados en la frontera de su reino para que pudieran servirle como lugares de refugio en caso de revuelta judía. Masada fue la fortaleza más famosa. Herodes dirige su mirada hacia la costa suroeste del Mar Muerto, a un lugar magnífico ya fortificado por los anteriores asmoneos. Masada es una montaña natural de empinados acantilados por todos lados, por lo que resulta muy buena como fortaleza natural. Con más de 400 metros de altura, el lugar es prácticamente inexpugnable, pero Herodes aprecia el lujo tanto como la seguridad. En la cima de la montaña, dentro de la zona fortificada, Herodes construyó su palacio, o, para ser exactos, 2 palacios. Herodes convirtió Masada en un hermoso palacio de última generación, con agua corriente, inodoros y todo tipo de cosas increíbles. Tenía unas paredes preciosas cubiertas de pinturas y frescos. Era una maravilla de lugar. Hoy en día, la cima de la montaña se ve seca, de color marrón, pero en tiempos de Herodes, la parte sur, que no estaba edificada, estaba llena de jardines. Se cultivaban frutas y verduras frescas en la mismísima cima. Además de ser una declaración de modernidad y opulencia, Masada representa los inquebrantables lazos de Herodes con Roma. Los palacios de Herodes en la cima de Masada alojaban casas de baño de estilo romano con sus típicos sistemas de calefacción. Estaban decorados a la última moda romana y también estaban provistos de montones y montones de almacenes de comida y vino importado de diferentes partes de Italia y el Mediterráneo.
Para facilitar el amplio abanico de comodidades de Masada, las cisternas situadas en lo alto de la montaña almacenan cerca de 750.000 litros de agua procedente de los cauces de los ríos cercanos que, por lo general, están secos durante todo el año. En invierno, en muy pocas ocasiones, llovía mucho en poco tiempo y se producían crecidas repentinas de esos ríos que normalmente estaban secos. Los ingenieros de Herodes construyeron un acueducto que conectaba estos cauces con la ladera de la montaña Masada, donde había una serie de gigantescas cisternas que se llenaban con el agua de las crecidas repentinas. Si solo se hubiera recordado a Herodes como un gran constructor, tal vez su nombre estaría asociado al prestigio. Sin embargo, su oscuridad no hizo más que crecer a medida que envejeció, exacerbada por una situación doméstica que se deterioraba con rapidez. El reinado de Herodes, largo y agitado, estuvo plagado de las mayores intrigas palaciegas que podáis imaginar. Cuesta creer que las historias que surgieron del gobierno de Herodes no formarán parte de las obras del mismísimo Shakespeare. Herodes tenía una hermana llamada Salomé. Es un personaje interesante, porque parece que fue la mujer de la corte con más poder y prestigio. El nombre Salomé es similar a la palabra hebrea Shalom, que significa paz, pero esta mujer no era muy pacífica. Odiaba profundamente a Mariamna, la esposa de Herodes. Le parecía una arrogante y una alborotadora del orden familiar que no respetaba a Herodes, su chico de oro, como debía. Cada vez que se enciende en la mente de Herodes una chispa de sospecha sobre la amenaza de los asmoneos restantes, Salomé está presente para avivarla. Salomé tenía muchas ansias de poder, pero también le atormentaban el mismo tipo de inseguridades sobre su legitimidad. Odiaba la relación de Herodes y a Mariamna, y siempre estaba conspirando contra ella. Estaba decidida a posicionarse en su contra hasta que lograra destruirla. Salomé no solo detesta a la reina Mariamna, sino también al hermano de esta. Mariamna tenía un hermano llamado Aristóbulo. Estaba empeñada en que le dieran algún cargo, así que presionó a Herodes para que lo nombrara sumo sacerdote. El sumo sacerdocio es uno de los cargos más importantes de Jerusalén. En el día más sagrado del año, el Yom Kippur, el sumo sacerdote entra en el santuario del templo y pronuncia el nombre de Dios. Al oír ese nombre, los judíos se inclinan en señal de sumisión. Aristóbulo III era hermano de Mariamna y candidato legítimo al sumo sacerdocio asmoneo. Herodes lo nombró para demostrar que quería continuar las tradiciones de la línea asmonea. Cuando Aristóbulo III hizo su aparición pública como sumo sacerdote, una multitud judía lo recibió con mucho entusiasmo, según Flavio Josefo. Eso hizo que Herodes se diera cuenta de que querían a Aristóbulo, no a él. Era evidente que todo el mundo lo adoraba. Era guapo, solo tenía 17 años, era asmoneo, representaba todo lo que le faltaba a Herodes. Herodes vio lo mucho que la gente apoyaba a este sumo sacerdote y temió que pretendieran traer de vuelta el imperio asmoneo, quitarle el trono y nombrar rey a Aristóbulo III. Herodes traza un plan para librar a Jerusalén de su poderoso rival. Después de Sukkot, una celebración que conmemoraba la providencia de Dios durante el Éxodo, invita a Aristóbulo a su palacio para continuar las celebraciones. Según Flavio Josefo, Herodes no paraba de darle de beber y de decirle que no quería hacerle daño, que eran todos amigos. Evidentemente, Herodes no podía contratar a un asesino a sueldo para que matara a Aristóbulo sin provocar el tipo de revuelta popular que tanto temía. Cuando el sol se pone, Herodes anima al asmoneo, ya ebrio, a darse un baño. Podía ingeniárselas para que pareciera que le había pasado algo en el agua. Se había enganchado un pie
o algo parecido, porque, claro, nadar tiene sus peligros y ¿quién puede cuestionar la voluntad de Dios? Los secuaces de Herodes mantienen la cabeza de Aristóbulo bajo el agua. Un año después de su nombramiento como sumo sacerdote, Aristóbulo moría. Al conocer la noticia, la ciudad de Jerusalén se sume en un gran dolor. Todo el mundo siente la tragedia como si hubiera muerto alguien de su familia. El asesinato de su hermano debió afectar mucho a Mariamna. Creo que en ese momento comprendió que Herodes estaba matando de forma sistemática a todos los asmoneos y su posición empezaba a pintar mal. Mariamna tiene claro que su marido ha orquestado la muerte de su hermano y lo repudia por ello. Intentó fingir que no tenía nada que ver con el asunto, que fue un accidente, pero la gente tenía sus sospechas. Las sospechas sobre las acciones de Herodes se extienden más allá de palacio. Marco Antonio escribe a Herodes y le ordena que acuda a aclarar su implicación en la muerte de Aristóbulo. Marco Antonio citó a Herodes y le preguntó cómo se le había ocurrido hacerle eso a Aristóbulo. Conociendo la popularidad de este, le dijo que era consciente de que le gustaba gobernar la región a su manera, pero que aún así tenían que representar la aplicación de la ley. Antes de partir para reunirse con Marco Antonio, Herodes deja a su sirviente, José, a cargo de los asuntos del reino con instrucciones secretas. Por algún motivo, Herodes no confiaba en absoluto en su esposa Mariamna. En varias ocasiones dejó instrucciones de que si los romanos lo asesinaban como castigo por su comportamiento, la mataran también a ella. Herodes argumentaba que su amor por la reina era tan grande que no podía soportar la idea de que otros hombres la cortejaran si él moría. No estaba muy claro lo que pretendía lograr con eso, pero yo diría que sospechaba que su propia esposa podía estar detrás de los intentos de derrocarlo. Con su reina encerrada bajo llave, Herodes se postra ante Marco Antonio. Flavio Josefo nos cuenta que básicamente les contó una historia y salió airoso. Herodes era un buen orador. Cuando habló con Marco Antonio, le dijo que los gobernantes debían hacer lo que debían hacer y que si tienen competencia dentro de su círculo y esta proviene de alguien con más derechos en la línea de sucesión, lo mejor es asesinar a esa persona. Estoy seguro de que Marco Antonio estuvo de acuerdo. Sin embargo, creo que el hecho de que tuviera que presentarse allí y dar explicaciones nos muestra la dinámica de poder que existía. Herodes no podía actuar de la manera que quisiera. Herodes logra apaciguar a Marco Antonio. Al fin y al cabo, su dominio en Judea se traduce en dominio romano. Pero en Jerusalén, el matrimonio de Herodes continúa deshaciéndose. José se reúne frecuentemente con Mariamna para discutir los asuntos del reino. Mientras Herodes estaba ausente, José no paraba de repetirle a Mariamna cuánto la quería su marido. Al final, llegó a confesarle que Herodes la amaba tanto que le había dejado instrucciones de que si algo le sucedía, la matara. José, entusiasmado por demostrar el afecto del rey por su reina, le mencionaba las instrucciones que había recibido. Pero Mariamna no se lo tomó como una muestra de amor. Le horrorizaba que hubiera dejado ese tipo de instrucciones. Mariamna se da cuenta de hasta qué punto llega la crueldad de su marido. Cuando Herodes regresa a Jerusalén, los rumores de una aventura amorosa se difunden por palacio. La hermana de Herodes, Salomé, avivó estos rumores porque no dejaba de acusarla de adulterio. Herodes, que ansiaba el poder en todas sus formas, enloqueció al saber que Mariamna conocía su plan de ejecutarla.
Se le ocurrió la idea de que José solo podía haber divulgado esta información si hubiera llegado a intimar con ella. Herodes se enfurece ante las acusaciones contra su esposa y decide enfrentarse a ella. Pero Mariamna niega con vehemencia cualquier afrenta. Finalmente el afecto de Herodes supera su desconfianza. Sus interacciones con Mariamna nos demuestran que siempre se sentía inseguro sobre su verdadera relación con ella. En gran medida, el matrimonio fue claramente estratégico. Le beneficiaba casarse con la dinastía asmonea. Pero, por otro lado, Flavio Josefo sugiere que fue más que eso, que Herodes estaba loco por ella, que era una especie de amor posesivo y que fueron esos celos los que lo llevaron a destruirla. Mientras tanto, Octavio y Marco Antonio, triunvirus romanos y herederos del poder de César, se encuentran enzarzados en una batalla. Como era de esperar, Herodes apoya a Marco Antonio, pero su flota acaba derrotada en la batalla de Accio. Octavio asume el nombre de Augusto y se convierte en el primer emperador de Roma. Herodes estaba en apuros porque dependía de un hombre que se había arruinado. Además, le preocupaba que lo destronaran o incluso lo asesinaran por haber apoyado a Marco Antonio. Así que decidió hacer lo que mejor se le daba, cambiarse de bando. Parece que se le daba muy bien dejar claro que respetaría a la persona que considerara líder del mundo romano en cada momento, porque era al Estado romano al que era leal. Así que cuando Marco Antonio fue líder del este de Roma, le fue leal a él. Y si en ese momento era Octavio, no tenía problema por ofrecerle sus respetos. La táctica de Herodes da resultado. Augusto duplica su territorio. Le devuelve las tierras que Marco Antonio le había arrebatado. Restablece las minas de cobre de Chipre. Y concede a Herodes una parte significativa de los beneficios. Herodes salió de esa reunión listo para seguir gobernando y con mucho éxito. De hecho, antes de que se diera cuenta, estaría iniciando algunos de sus mayores proyectos de construcción. En las zonas en las que la población de Herodes no era judía o había una minoría judía, construyó ciudades de estilo grecorromano como Cesarea Marítima, en la costa, que bautizó en honor de Augusto. En el año 30 a.C., Herodes recibe la antigua estación naval fenicia y comienza a transformar la ciudad de inmediato. Rebautizar Cesarea con el nombre de la familia de César fue una clara declaración de que tenía un fuerte vínculo con Roma. Me cuesta creer que todos los ciudadanos de Judea estuvieran conformes con esto. Herodes construyó un enorme templo dedicado a Roma y a Augusto. Hay que adorar a Augusto como si de una deidad se tratara. Así que Herodes lleva las creencias paganas a esta ciudad y le pone el nombre de un dios que caminaba por la tierra. Esto reforzó aún más la conexión con el mundo grecorromano, porque se hacía patente en todas partes. Una cosa era decirlo y dejarlo por escrito, y otra estar rodeados de ello en el día a día. Herodes proporciona a los gentiles lugares de entretenimiento y un teatro con capacidad para 4.000 espectadores. En el mundo antiguo, el teatro era como un equivalente de casas de pecado. Esta era una ciudad gentil y completamente pagana. Allí los ciudadanos romanos debían sentirse como en casa. El acueducto de Cesarea trae agua dulce a la ciudad desde más de 10.000 kilómetros de distancia. Un elemento típico de las buenas ciudades de estilo romano era el flujo constante de agua fresca suministrada por un acueducto. Se utilizaba para abastecer las casas de baños y a las fuentes que había por toda la ciudad. Sin embargo, la construcción de estas instalaciones no es nada en comparación con la del puerto. Para poder comerciar con el resto del Mediterráneo, hacía falta un puerto de dimensiones considerables que albergara gigantescos barcos. El puerto de Cesarea era el mayor puerto artificial que se había creado hasta el momento. Es una verdadera obra de ingeniería. La costa de Cesarea no ofrece puertos naturales. Si Herodes quiere establecer una capital comercial, necesita conquistar el propio mar.
Para reducir el impacto de las olas en los barcos anclados, construye un rompeolas, una verdadera barrera submarina. Para construirlo, utilizaron el hormigón de última tecnología romana. Se trataba de un hormigón hidráulico que se fabricaba con un tipo especial de ceniza volcánica procedente de Italia que se mezclaba con agua, se vertía al mar y se endurecía bajo el agua. Los ingenieros de Herodes navegan en barcos hacia el Mediterráneo, donde mezclan el hormigón y lo vierten en grandes armazones de madera. Una vez vertido en los armazones de madera, el hormigón se sumergía en el mar y se solidificaba. Herodes puede imponer su voluntad sobre la tierra, pero su princesa Asmonia es cada vez menos maleable. Una prueba de la asombrosa clase de intrigas que entrañaba la dinastía Asmonea y la familia de Herodes es una anécdota sobre una poción de amor que aparece en las escrituras de Flavio Josefo. Mariamna se niega a yacer con Herodes. Había asesinado a su familia de forma sistemática e incluso había planeado destruirla a ella. Todo su afecto por el rey, si alguna vez lo hubo, se ha desvanecido. Salomé, consciente de los problemas matrimoniales de su hermano, aprovecha la oportunidad para orquestar la caída de Mariamna. Salomé dio a sus asistentes una poción y les dijo que se la llevaran a Herodes y le dijeran que era una poción de amor de Mariamna. Con este brebaje aparentemente inofensivo, Salomé planea encender la naturaleza desconfiada de Herodes. Cuando la poción llega al rey, este queda intrigado. ¿Habrán cambiado los sentimientos de Mariamna para que quiera ofrecerle este afrodisíaco? Pero cuando Herodes pregunta por el contenido real de la poción, el portador de la copa afirma que la desconoce. Eso solo acaloró todavía más la situación e hizo que Herodes pensara que Mariamna pretendía asesinarlo. Convencido de que la poción contiene veneno, Herodes se enfurece y ordena que torturen al sirviente. La trampa de Salomé ha funcionado tal y como esperaba. Herodes manda ejecutar al portador de la copa por su participación en la conspiración, pero permite que Mariamna se someta a juicio. El tribunal considera que la lealtad de Mariamna se ha desvanecido. Conforme el sacerdote lanza acusaciones, incluso sus mayores partidarios la abandonan. Flavio Josefo narra que la actitud de Mariamna en sus últimos momentos no hace más que poner de manifiesto su noble linaje. Sin embargo, esta sentencia persigue a Herodes durante el resto de su vida. Y así fallece Mariamna, una mujer de excelente carácter, tanto en castidad como en alma. Acaba sumida en la tragedia por complacer a su rey y vivir con él en armonía. A medida que pasan los años y Herodes envejece, también crece el peso de su culpa. Como distracción, se dedica todavía más a hacerse un nombre a través de la arquitectura monumental. Su regalo a los judíos y su más grandiosa empresa es la construcción de un nuevo templo de una escala sin precedentes. Herodes quería demostrar el papel de los judíos en el Imperio Romano y decidió hacerlo mediante la construcción de lo que se convirtió en una de las maravillas del mundo. Un edificio gigante e increíble que, con su belleza y gloria, simbolizaba no solo la conexión judía con Dios, sino también el papel de los judíos en el Imperio Romano y su pertenencia a él. Flavio Josefo nos cuenta que los sacerdotes construyeron el templo en un periodo de 10 años y que, durante ese tiempo, solo llovió por las noches para que pudiera llevarse a cabo la construcción durante el día. Así que a saber lo precisa que es esta información. El antiguo templo está en el corazón del mundo judío y para reconstruirlo es necesario desmantelarlo.
Para ello se retira una inmensa cantidad de tierra y se transportan rocas de hasta 40 toneladas. Herodes tenía dinero y poder, así que logró convencer a varios sacerdotes y sabios judíos para que apoyaran el proyecto, por mucho que desconfiaran de él. El Talmud relata que sospechaban tanto que le hicieron traer todos los materiales para el nuevo templo antes de dejarle llevarse el antiguo. Pero la obra se llevó a cabo y se construyó una estructura asombrosa. Los judíos de todo el mundo antiguo peregrinan al templo, su faro espiritual. Pero el debate sobre Herodes persiste. ¿Deben permitirle acercarse al santuario interior? La balaustrada que rodeaba el templo interior estaba cubierta por inscripciones, de las que se ha podido recuperar la mitad. En ellas se prohibía la entrada a aquellos que no fueran judíos. Como Herodes era descendiente de idumeos, algunos no lo consideraban judío. Herodes espera que el nuevo templo mejore su popularidad y aplaque a los judíos, todavía conmovidos por las muertes de los asmonios. La construcción del templo por parte de Herodes contradice, en cierto modo, la idea que se tiene de que Herodes no estaba muy interesado en la religión judía. Al hacerlo, se convirtió en un benefactor para su pueblo. Se mostró apegado a la religión y construyó algo hermoso con connotaciones religiosas. Sin embargo, ni el tiempo ni los actos de piedad pueden evitar que los recuerdos de Mariamna lo acechen. Hace tiempo que su esposa ha fallecido, pero Herodes acaba aún más sumido en la locura. Su amor por ella era tan inmenso que no era capaz de aceptar su pérdida. Acabó deprimido y no conseguía seguir adelante. De hecho, esto nos indica que se trataba de una persona muy enferma. La odiaba tanto que era capaz de ejecutarla, pero al mismo tiempo la quería tanto que no podía vivir sin ella. De acuerdo con la tradición, también hizo embalsamar su cuerpo en miel. El Talmud, texto central de la ley rabínica, cuenta cómo Herodes frecuenta el cadáver de Mariamna, conservado en miel para que la carne se mantenga blanda. Esto no desentona nada con el comportamiento tan extraño que tenía Herodes sobre el final de su vida, cuando las manías y paranoias empezaron a apoderarse de él. Saquemos lo que saquemos de estas historias, tienen el factor común de que Herodes lamentaba profundamente lo que había hecho. Solo la creciente paranoia de Herodes logró superar su dolor. Hacia el final de su vida, Herodes veía conspiraciones por todas partes y sus sospechas abarcaban su propio círculo familiar. Pensó que sus hijos pretendían debilitarlo y derrocarlo a través de diversos contactos en Roma. Por entonces, decidió que su hijo mayor, de una esposa distinta, debía ser su sucesor. Cuando los hijos de Mariamna intentan ganarse el apoyo del ejército, Herodes ordena que los estrangulen. Los romanos habían intentado mediar entre Herodes y sus hijos varias veces. Llegaron a pensar que lo habían conseguido. Para ellos, la idea de matar a un hijo era tan horrible como para nosotros. Al enterarse de la muerte de los herederos herodianos, César Augusto declara que preferiría ser el cerdo de Herodes que su hijo. En la actualidad, el nombre de Herodes sigue manchado de infamia, no solo por la eliminación sistemática de todos los que le rodeaban, sino por la serie de atrocidades que relata el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo menciona la matanza de los inocentes. Cuando Herodes se enteró de que había nacido un nuevo rey en Belén, ordenó matar a todos los bebés varones de la zona. Es normal que Mateo, el escritor de este Evangelio, atribuyera a Herodes la matanza de los inocentes porque podía ser un comportamiento típico de él. Era vital mantener su posición. Mataba a todos sus rivales,
Pero Flavio Josefo no escribió nada al respecto. Eso es bastante significativo, porque Flavio Josefo nos ofrece un relato muy completo del final del reinado de Herodes y no cesa en su empeño de contar todas las atrocidades que cometió. Así que parece que Mateo, el autor de este evangelio, necesitaba un villano. Quería representar a Jesús como una especie de segundo Moisés. Igual que Moisés sufrió la amenaza del malvado faraón, Jesús tendría la de Herodes. Era el arquetipo de villano perverso, así que, evidentemente, la gente creería esas afirmaciones. Era algo que podría haber hecho. El comportamiento de Herodes es cada vez más desquiciado. Pasa largas horas en el desierto, recreándose en su angustia. Con la afluencia de enemigos en casa, la sensación de seguridad de Herodes es tan reducida que trata de reforzar sus lazos con Roma. Coloca el símbolo del poder imperial, el estandarte romano, sobre las puertas del templo. Herodes colocó un águila romana en el templo para demostrar que ese fantástico edificio que había construido formaba parte del imperio y del mundo romanos. El águila romana era el símbolo máximo de Roma. Aparece en todos sus estandartes y es un símbolo de Júpiter. Funcionaba como una especie de símbolo de que Roma había llegado. Seguro que estaban encantados con esa adición. Pero para los judíos era un recordatorio de que eran parte del imperio romano y que, además, estaban subordinados a él. El alboroto resultante es inevitable. Un grupo de jóvenes judíos escala las puertas y derriba la imagen que consideraban sacrílega. Como castigo, Herodes los quema vivos. Decir que cualquier poder temporal tenía autoridad en ese lugar sagrado era motivo de disturbios. A raíz de todos estos asuntos y de la violación de la ley divina, Herodes sufrió mucho al final de su vida. Flavio Josefo lo describió de una forma espantosa. Tenía una irritación, una especie de llaga en sus partes íntimas. Se le gangrenó, tenía gusanos y un horrible olor. Me parece una descripción muy desagradable del final de Herodes. El fuego arde lentamente en sus entrañas exulceradas. La principal rabia de su dolor radica en el colon. Cuando se sienta erguido, tiene dificultades para respirar, y esto resulta repugnante a causa del hedor de su aliento. El objetivo de la historia era mostrar que Herodes, que había sido un hombre malvado y cruel, sufrió una merecida enfermedad agonizante e inhumana que acabó matándolo. Preso de la enfermedad, Herodes construye lo que será su lugar de descanso eterno. Otra magnífica fortaleza en las afueras de Jerusalén. Es el único lugar al que le puso su nombre, porque pretendía que fuera su lugar de descanso final. Todos los demás lugares que construyó los bautizó en honor de otra persona. Construyó una estructura increíble, aprovechando una colina natural. El resultado parecía un volcán. En Herodión se puede encontrar todo tipo de indicios del gran poder y las habilidades para la construcción que tenía Herodes. Debieron dejarse la piel trabajando para construir esta edificación, porque originalmente había una especie de montaña o colina baja en la zona. Para construirla, Herodes mandó levantar muros circulares concéntricos en la cima e hizo que amontonaran tierra por la cara exterior. Desde allí se veía a kilómetros a la redonda. Era un lugar seguro. Herodión tenía otra ventaja más. Estaba cerca de Jerusalén, pero no era Jerusalén. Herodes construyó otras edificaciones porque tenían valor estratégico, como Masada, o porque tenían importancia económica u otro interés, como Cesarea. En este caso construyó Herodión, un lugar donde gente como él pudieran soltarse la melena, por así decirlo, cuando visitaran Jerusalén, porque allí había todo tipo de restricciones. Era la ciudad sagrada de los judíos, pero cuando ibas a Herodión estabas en territorio romano. Al borde de la muerte, Herodes todavía tiene un acto final de brutalidad que cometer. Ordena a Salomé que reúna a 70 ancianos judíos y los encarcele
para masacrarlos en el momento de su muerte. De esta forma, garantizaba que hubiera luto en la tierra. Todo el mundo estará de luto por un conocido o por una de las grandes figuras que habían muerto. Nadie, por supuesto, lloraría a Herodes, pero eso no importaba. Pero su última orden no se cumple. Cuando Herodes fallece, Salomé libera a los prisioneros con la esperanza de poder preservar el legado de su hermano. La muerte de Herodes desata las ansias de independencia de los judíos y no tardan en estallar disturbios en el reino. Mientras los romanos despliegan legiones para sofocar las revueltas en el territorio, Augusto divide el reino entre los 3 hijos restantes de Herodes. A lo largo de su reinado, Herodes ha conseguido mantener a Roma a raya, pero con el paso de los años, el imperio estrecha su control sobre Judea y exprime al reino en busca de riquezas. La herida que abrió la muerte de Herodes siembra la semilla de la revuelta judía y la destrucción de Jerusalén, que germina más de 70 años después. Durante los 37 años que Herodes reinó con el apoyo de los romanos, se esforzó constantemente por asegurar su legitimidad a los ojos de los judíos. Para demostrar que era legítimo, Herodes se casó con un miembro de la familia Asmonea e intentó conservar esos privilegios y ese estatus como pudo, pero al final descubrió que no era posible. Herodes fue capaz de hacer cosas increíbles, desde construir grandes obras públicas y un fantástico templo sagrado hasta asesinar a su esposa y a sus hijos. Se trataba de una persona muy contradictoria e imposible de encasillar. Las ejecuciones que perpetra y el mito bíblico que protagoniza a menudo oscurecen toda una vida de logros. Consiguió mantener la estabilidad en un contexto muy complicado durante muchos años. Supo librarse del dominio romano directo y en muchos aspectos su reinado fue un éxito. No hay una sola persona que haya construido más y haya dejado una huella física más significativa en el territorio del país que Herodes.